Bueno, se sumaron algunos más. Para los que se sumaron, vamos a arrancar, como pedían ahí en el chat, viendo el cuestionario de la clase 4, que son 10, 12 preguntas más conceptuales, y después vemos lo que quedaba del notebook, ¿sí? Bien, ahí tenemos la... Ups, ahí está, se queda más amplio. A ver qué pusimos por ahí. En el Drive Notebook 2 de clase 3 no tiene 4.7 ni 4.8. Ahí me fijo y la actualizo. Vale, Nico. Claro, porque a veces tengo que estar actualizando, digamos, medio de forma partida, porque los notebooks los cargo desde el GitHub y después, bueno, tengo que, si hago eso, descargar y volver a subirlos al... Pero ahí lo actualizo, así queda todo. Las preguntas puede que si lo hacen sean aleatorias, si lo hacen al mismo tiempo, pero bueno, suelen ser las mismas, pero aparecen en otro orden. La primera dice, ¿cuál es una técnica común para tratar valores nulos? Así que acá también, micrófono, somos poquitos, el que quiera hablar o escribir, como quieran. La opción 1 es aumentar el tamaño del data frame. 2 es ignorar los valores nulos. Imputar con la media o la mediana. Y después cambiar el tipo de dato de una columna. Siempre me gusta pensarlas y en todo caso también se puede ver con un ejemplo, ¿no? Este sería, vamos a ver. Este de acá. Digamos, este por ejemplo estaba en el notebook de la semana pasada, de la última clase del lunes. Es un archivo sencillito, muy chiquito. Va, más o menos, no sé cuántas. A ver cuántas filas tiene. 1100 registros, ¿sí? Y 5 columnas. Pero bueno, en principio son pocas columnas, ¿sí? Un, un head para visualizar los primeros registros, ya se ve que hay un campo, ¿sí? Que aparece como NaN, es el Note Number. Y esto suele pasar siempre cuando uno se trae de la base los datos y en la base aparecen como null. O sea, en la base de datos están como null, o si lo importa uno desde un Google Sheet, la celda está vacía. Entonces cuando Pandas lo importa con el read-csv, ese valor nulo lo convierte en not a number. Entonces, bueno, en principio la clase del lunes lo que vimos es algunas técnicas para visualizar o para contabilizar cuántos nulos hay. Si hay y si hay cuántos. Entonces la pregunta viene a cuál sería la técnica para el tratamiento, que sería lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo trataríamos? ¿Aumentando el tamaño? O sea, agregar más registros solucionaría el tema de los nulos. Ignorarlos, que podría llegar a ser una opción. Cambiar el tipo de dato. Cambiar acá, que en lugar de... Por acá tenemos... Vamos a agregar acá abajo. Este comando, el dtypes, nos decía cuál es el tipo de dato de la columna. Entonces, en este caso, aparece un dato nulo acá en comentarios, ¿no? En comentarios es de tipo objeto, porque sería, bueno, una string. Entonces, cambiarle el tipo de dato tampoco es que va a solucionar el tema del nulo, ¿no? Y la última opción sería lo de imputar la media o la mediana.
No sé qué les parece acá, qué opción irían de todas estas, cuál elegirían. Gaby. O sea, pensando en ese caso en particular, no me fijé si en las otras columnas también hay datos nulos, pero si solo aparecieran datos nulos en comentarios, es como que el comentario es, supongo que como un dato adicional para poder interpretar lo demás. Entonces, en ese caso, al ser también un string, tampoco es que podés imputar un dato, o quizás lo cambiás, ¿no? Cambiás ese num por un comentario adicional. Eh, pero entiendo que la respuesta es imputar con la medida y con la mediana para interpolar básicamente datos que no están. Pero bueno, en este caso particular, si vemos solo los comentarios, ignorar los valores nulos también es correcto. Tal cual, coincido. Ahí la pregunta tendría que ser un poquito más detallada en cuanto al tipo de dato, porque acá tal cual, imputar con la media de la mediana, pero si el NA aparece en una columna que es comentarios o nombres, o que no hay forma que sea numérica, y ahí no aplicaría, ¿no? Y después ignorarlo también podría ser en el caso de que justamente, si es un comentario, no me aporta nada. Si fuera por ahí una fecha o una cantidad, un precio, una edad, una medida, ahí sí. Así que acá, bueno, en principio, por ahí la que más ajusta es la C, pero teniendo en cuenta lo que vos decís, tal cual. Porque ignorarlo no es un tratamiento. Sería, bueno, lo ignoro porque... Sí. Así que bueno, vayamos con esa. Osvaldo. Ahí Alejandro también ponía, depende de cada caso. Si es un comentario, tal vez sea irrelevante. Sí, Osvaldo, levantaste la mano. Sí, buenas noches. Entiendo lo que acaban de decir, pero sin embargo, si en ese caso puntual yo ignorara ese valor, ¿qué tendría que hacer? ¿Borrar únicamente la fila y la columna o únicamente el NA en específico? Bueno, eliminar en realidad la pregunta es si hace falta eliminar, porque en este caso el campo que, la celda que no tiene información es de comentarios y por ahí a mí lo que me interesa en este caso son las calificaciones, entonces la calificación la tengo. No sé si hace falta eliminarlo, yo no lo eliminaría. Exacto. ¿Sí? Y si tampoco, igualmente, para después lo vemos en un ejemplo que lo agregué, este Note Number en realidad es un tipo de dato flotante, por lo cual eh, acá en este caso, bueno, si uno por ahí sí quiere hacer alguna operación matemática, más allá de que sea flotante, ese flotante se va como comiendo, es como una especie de virus, algunos lo dicen, que va infectando el resto de los datos. Entonces, lo que se hace se pone por ahí como cero o que lo vamos a ver también, se reemplaza como se extrapola con la media, la mediana, el valor más frecuente. Pero en este caso la verdad que no molesta acá. ¿Sí? Así que en cuanto a la respuesta, depende del tipo de dato. Pero bueno, la que más ajusta sería imputar con la media o la mediana. Eliminar la columna completa y ahí, ojo, porque si yo elimino, en realidad, no puedo eliminar esta celda, ¿sí? Lo que se hace es, se elimina la fila. ¿Qué se podría hacer? Hay un drop NA, Exacto, exacto. pero se pierde todo el registro. Entonces, bueno, hay que tener ahí en cuenta a veces cuántos son. Si son poquititos, 1 o 2%, no. Igual depende también qué se quiera hacer. ¿Sí? Si después uno necesita, o sea, si le va a aplicar algún modelo de regresión que es muy sensible, y bueno, por ahí sí, pero a veces hay modelos de, de Machine Learning que son bastante robustos a la falta de datos, entonces ahí se puede ignorar. ¿Sí? Pero bueno, hay que ver de analizar cuántos son y en qué caso. ¿Sí? Lindo para el debate. Vamos a la próxima.
La principal estructura de datos en pandas es, dice, un data frame, una serie, un array o una tabla. Que pandas lo vimos en realidad hace 2 clases. La última presentamos NumPy, ¿sí? Y en NumPy aparecía el concepto de array, que bueno, en principio venimos trabajando con listas en Python básico, y en la librería NumPy está el concepto de array y nd array, que sería el tipo de dato. Y acá en María pone la A, data frame, y Mariano también pone data frame, ¿sí? Es la estructura principal, aunque las series también son estructuras principales, digamos, que manejan las dos. Pero bueno, por ahí el curso no hizo mucho foco en la serie, que sería por ahí más unidimensional, sería en un data frame que representaría justamente la tabla, ¿no? En 2 dimensiones. Así que bueno, vamos con la primera, pero tener en cuenta que series también forma parte de la estructura de pandas, array no, obviamente, y tabla no, tampoco. Si lo quieren también ir haciendo, ya les queda resuelto. Por ahí les anda un poquito más rápido que a mí. No sé. ¿Qué hace que pandas sea útil para análisis de datos? Dice, solamente maneja datos numéricos, agrupa, filtra y manipula datos fácilmente, no se puede integrar con otras librerías y solo puede trabajar con datos en formato JSON. La B, agrupa, filtra y manipula, ¿sí? Agrupar en realidad es una función de agregación con el sum, con el de sumar, que lo vimos la clase pasada, igual ahora lo vemos, por ejemplo, cuando uno lista los valores nulos y los quiere contabilizar, entonces bueno, le agrega la suma o los cuenta. Que solo maneja numéricos es falso, porque de hecho trabajamos con string, ya lo vimos, booleanos. Sí se integra con otras bibliotecas, porque de hecho NumPy es la base de pandas. Y después que solo trabaja con JSON, no, porque ya vimos que se importa CSV, se importan bases de datos, así que va con la B. Bien, María también va con la B. Pregunta número 4. ¿Qué se entiende por calidad de los datos? Esta parte estaba un poquito más explicada en la diapositiva. Yo me fui un poquito más por ahí al notebook, a los datos. Yo soy por ahí un poco más de, a veces la parte teórica la dejo por ahí un poquito por ahí, pero bueno, por la cuestión de que lo pueden leer, ¿sí? Pero en la diapositiva, en la número 9 en este caso, la que yo les pasé, aparecen, ¿sí? En algunos atributos claves, y la importancia también habla sobre la calidad de los datos, ¿sí? Fundamentalmente para análisis precisos y decisiones informadas. Entonces veamos las preguntas y en todo caso hacemos un poquito de soporte ahí con la teoría. Dice la medida, ¿qué se entiende por calidad? Es la medida de adecuación de un conjunto de datos para un propósito específico. La cantidad de datos recolectados, ¿sí? Muchos datos es calidad, pocos datos es calidad. La velocidad de procesamiento de datos y la complejidad de los algoritmos utilizados. ¿Cuál creen que iría o qué se entiende por calidad? Complejidad de algoritmo, o sea, cuanto mejor es el algoritmo, el dato es mejor. Es rara la pregunta. Bueno, vamos a desglosarla un poco. En principio, la calidad del dato también tiene que ver un poco
cómo se hizo la recolección de los datos. Pero bueno, asumiendo que los datos están bien recolectados, lo que habría que ver es qué tan bien representan la realidad, qué tan útiles son. Si uno en realidad tiene los datos que son en crudos, raw, y después cuando los procesa, los adecua, ¿sí? Se queda con la parte que le sirve. Entonces un poco el trabajo del analista de datos, o una parte media pesada en cuanto a que exige trabajo de preprocesamiento, es adecuar estos datos. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, 150 columnas, hay un dataset que trabajé hace poquito, que uno hace una predicción sobre si un cliente se va a dar de baja o no. Entonces uno va mirando la evolución de los consumos, de saldos de cuenta, por ejemplo. Entonces todas esas 150 columnas son útiles y por ahí no. Entonces hay que ir mirando y algunos datos, algunas columnas se pueden por ahí dejar a un costado. Se pueden, digamos, uno va eligiendo. O a veces el algoritmo lo va también de alguna forma indicando el peso de cada columna, de cada campo, ¿sí? en el modelo final. Pero un poco pasa por eso, por adecuar un conjunto de datos y transformar algo que es datos en crudo a información que sea útil. También por eso hacemos la parte de limpieza de datos, de eliminar nulos, o tratar los nulos, imputar los nulos, o en el caso también que falta ver, lo de eliminar duplicados. Porque a veces cuando uno le pasa el dataset o lo arma desde distintas fuentes. Entonces puede ser que ahí aparezcan datos redundantes que, bueno, habría que eliminar. Nico dice, ¿se puede el repaso de la clase 4? Sí, se podría. En todo caso podemos ir por ahí mechando un poquito lo de la clase 4 con esta, ¿sí? Resolvamos esta y vemos ahí de ir mezclando un poquito, ¿sí? A ver acá, Silvina pone el dato, dependiendo para qué lo necesitemos, es la calificación de lo que conseguimos es bueno o no. Claro. Sí, ahí también es un punto interesante ver cuál es el objetivo, o sea, qué se busca responder con los datos, ¿no? Si se busca identificar el comportamiento de un usuario, encontrar una tendencia, buscar algún patrón, ¿sí? Por ejemplo, alguna tendencia de precios, o alguna estacionalidad por ahí, qué sé yo, de cuestión de vacaciones, ¿no? La gente cuando viaja más, cuando gasta más, si hay algún factor que dispare el consumo de precios o la demanda de un producto, ¿sí? También es clave el objetivo. Es clave el objetivo. ¿Para qué necesito yo los datos? Y también ver un poco en eso cuando uno va explorando si son buenos para el objetivo. En este caso yo por ahí me quedaría con la A. Porque la cantidad en realidad no va a ser a la calidad. Uno puede tener toneladas de datos, pero pueden no ser útiles. Entonces la cantidad más datos no va a ser mejor calidad. La velocidad de procesamiento, no, en todo caso, eso tiene más que ver con el algoritmo, con la eficiencia de los algoritmos que procesan los datos, eso sí. Y la complejidad, tampoco. O sea, cuanto más complejo es un algoritmo, digamos, la complejidad habrá que ver para qué. Siempre hay que hacer las cosas lo menos complejas posible en la medida que se pueda. Así que bueno, pasemos a esta y a ver con la próxima si podemos ir mezclando con... Mientras va cargando, vamos a venir al... Este notebook yo se los cargué. Es un poquito el mismo que vimos la semana pasada, la clase del lunes, pero lo muestro acá. Está en el Afterclass 4, ¿sí? Y lo tienen también obviamente en
en el GitHub. Este de acá. La parte que nos faltaría, que voy a borrar. Dejé un poquito de algunas cuestiones de teoría si quieren apoyarse para no ir al otro dataset. Y sería esta actividad número 2, ¿sí? Que es la de exploración y limpieza preliminar. Y bueno, se busca identificar los casos de datos duplicados, ¿sí? Y analizar mejor el tratamiento de datos anómalos y nulos, ¿sí? Veamos acá un poquito. Este es el dataset. Básicamente son un listado de miles de pacientes, de personas que se les ha tomado la temperatura durante 10 días. ¿Sí? Ese es el dataset que se va a usar. Y bueno, básicamente está en un Google Sheet, por lo cual lo vamos a importar directamente con la URL, ¿sí? Voy a cargarme acá importo la librería y venimos a importamos el data frame. No, está por acá abajo, perdón. Ese no es. Vamos acá. Esperen que vengo acá, actividad 2. Sí, es este de acá. Están los nombres de los pacientes, las personas y sus temperaturas. De 1 por día 1, de 2 día 2 y así hasta el día 10. ¿Sí? A ver, que nos da, no lo corrí. Lo que hace, si quieren, es les carga el datasheet acá adentro. Si en lugar de ir a verlo afuera, lo pueden ver acá adentro. No sé si realmente están. Sí, les embebe el datasheet si quieren visualizarlo. Y acá nos aparecen los comandos básicos para la exploración del dataset, ¿sí? El head y el tail para los primeros, últimos registros, el info para ver cuestiones de las columnas que tiene, ¿sí? El describe ya era más cuestiones estadísticas, máximo, mínimo, mediana y demás. Ahí los vamos ejecutando, pero bueno, vayamos con si no nos alejamos tanto. Total, son poquitas preguntas en el cuestionario, ¿sí? ¿Qué significa la abreviatura de NumPy? Esta, ¿se acuerdan? Es la de Numerical Python, ¿sí? Porque básicamente es el soporte para operaciones algebraicas, ¿sí? y demás. Así que acá no hay mucho para analizar. Después sí, en lo podemos ir asociando ahora con la práctica. Dice, ¿qué método en Pandas se utiliza para identificar valores nulos en un data frame? Y acá tenemos el isNull.sum, tenemos el fillNA, dropNA y el describe. Entonces, aprovechemos que tenemos acá el head, ¿sí? Como estaba arriba, nos muestra los primeros registros. Repasamos el info rapidito. 3018 entradas, registros, ¿sí? Y acá abajo la cantidad de columnas, 11, ¿sí? Acá se ven cada una cuántos datos no nulo tienen. Entonces, como si tiene 3018 registros y en el caso del nombre todos son no nulos. 3018 no hay ningún valor nulo acá. Y el tipo de dato es un objeto, que en este caso sería un string. Y para el resto de las medidas, todas tienen datos faltantes. Ninguna llega a 3018. Esta le faltarían
poquito menos de 200, esta 150, un poquito menos, por ahí. Todas tienen faltantes de datos, ¿sí? Aunque tengan faltante, ven que todas son flotante, 64 bits, porque todas tienen coma, punto decimal. El describe lo que hace es darnos datos estadísticos de aquellas columnas que sean numéricas. Pues, tomando por ejemplo de 1, la cantidad de registros, ¿sí? Acá el nulo, el NA no lo contabiliza, el valor medio, el desvío, la mínima temperatura registrada, la máxima, ¿sí? Y después cuando veamos la parte de box plots, ahí se ve mejor el valor del medio, la mediana, y después el que es el primer cuartil y el tercer cuartil. Así que en cuanto a la pregunta esta, el describe no es, porque es para datos estadísticos. Así que nos quedan 3. Nos quedan el isNull, el fill, ahí en el chat ya la están anticipando, el fill NA y el drop NA. Y por acá, el resto, bueno, ya las vimos, informar la cantidad de columnas, índices, tipos de datos. Acá, ya viendo de repaso, el isNull solito, ¿sí? En realidad no me está dando a simple vista nada útil, ¿sí? Porque lo que hace el isNull sería, para cada celda del data frame, ver si ese valor es nulo. Si ese valor es nulo, por ejemplo acá, para el día 9 de la persona con ID 2, vemos que acá es true. Acá retorna un true. ¿Por qué? Por acá arriba se ve que para el día 9 la persona está al meta Meredith, que tiene ID 2, la temperatura era NA. Entonces, isNull lo que hace es reemplazar cada uno de los datos. Si hay datos, lo pone true, lo pone en false. Y si no hay datos, si hay un NA, lo pone en null. Y después se agrega, vamos a ponerla por acá, df.isNull. Si uno agrega, hace una agregación, una suma, dice cuántos, ¿sí? Datos nulos encontró para cada temperatura. Así que ahí se ve que la respuesta sería df.isNull.sum, como bien decían ahí Gaby y Silvia en el chat. La C y la D, el drop y el fill, bueno, ese lo vemos al final. Yo los agregué hoy como anticipo, pero lo vamos en detalle en la clase que viene. El drop NA justamente eliminaría la fila completa, y el fill NA la llenaría con algún criterio. Vamos a ver si lo llena con un 0, por ejemplo, o se puede llenar con algún valor estadístico. Bueno, sí, el que tenga que retirarse, no hay problema. Recuerden que queda grabado. Y al final de la clase lo subo. Así que en principio esa sería la respuesta. La 7 dice cuál de los siguientes atributos no es parte de la calidad de los datos. Esta sí es más teórica, ¿sí? Que está bueno en la teoría del campus, ¿sí? Y este tiene que ver más que nada con la precisión. No sería parte de la calidad de los datos, ¿sí? En todo caso ahí tienen bien el texto, digamos, la definición de lo que interpreta cada uno, pero bueno, la relevancia un poco habla por sí sola, la consistencia también, ¿no? Que los datos sean consistentes. En este caso, ahí yo iría por ahí con la precisión. En este no tenemos para asociar con... Ahí ponen la eficiencia. A ver, vamos a mirar si hay dudas. A ver si pueden ser.
acá en los atributos clave ponen precisión. Sí, tiene razón. Ahí es mi error. Tiene razón, sí, que los datos sean precisos. Ahí fue mi falla. El atributo que no encaja es el de eficiencia. Sí es precisión, completitud, consistencia, validez y relevancia. Estos son los atributos claves. Así que acá el que no encaja. Ahí, ¿quién era que puso? Sí, ahí Lucas también, tenés razón, es eficiencia. Eficiencia del que no encaja. Sí, perfecto. Así que queda relevancia, consistencia y precisión. Gracias. Bueno, acá es medio un poquito repetida esta, ¿no? No, esta es la de NumPy. Esto es lo que vimos la clase pasada. Que dice cuál es la estructura de datos más importante en NumPy. ¿Sí? En esta sí, ¿se acuerdan que era la del array? Si vemos el notebook de la clase pasada. ¿Sí? Acá hablábamos del array, ¿sí? Donde el tipo de dato era ndArray. ¿Sí? Ahí. Así que en este caso correcto. Esta había quedado un poquito de la parte de Python, que no llegamos a incluirlo mucho porque en realidad es más de funciones, y acá en este caso como que va a ser más modular con el Colab, por ahí no se usa tanto, pero bueno, la pregunta es cuál es el scope que tienen las variables dentro de una función. ¿Sí? Eso está en el notebook de la semana 2. A ver si lo tengo por acá. Pero bueno, en este caso era el del scope local. ¿Sí? A ver si estaba en... Me fijo, bueno, no lo encuentro ahora. Porque tengo las listas por comprensión, pero lo había puesto... acá está, en la clase 3. Esta es la parte que nos queda un poquito ahí como para ver de la clase 3. Pero bueno, el scope local sería dentro de la declaración de una función. Si tengo esta que sería mi función, y cuando yo digo x igual a 10, ¿sí? El valor 10 que toma x solamente tiene ámbito dentro de la función esta chiquitita. Si yo salgo de afuera de la función, imprimo x, ahí me va a dar error porque la función, la variable no tiene ámbito acá, como que solamente vale 10 existe dentro de la función. Así que esta es la parte de local. Y después estaba lo del scope global, que es cuando yo la variable la declaro antes, ¿sí? de hacer la llamada a la función, en este caso de declarar o de ejecutarlo abajo, ¿no? Tiene que ver con eso, que esto vale dentro de todo este archivo, y en el caso de acá solamente x10 dentro de la función. Y ahí también ponían scope local.
la pregunta qué significa scope en el contexto de Python, la visibilidad y accesibilidad de las variables en un programa. Justamente eso que hablábamos recién, ¿sí? Cantidad de memoria no tiene nada que ver, el tamaño de un archivo tampoco y la velocidad de ejecución tampoco, así que acá la visibilidad. Y me parece que esta es la última. Y bueno, vemos el resultado y bueno, le dimos en la tecla todas, ¿sí? Entonces en este caso, siguiendo con el notebook, ¿sí? Habíamos visto con el isNull, que dijimos que nos muestra true o false, si es null o no, o si es NA o no. El zoom que sumariza. Y después uno puede por ahí contabilizar, digamos, en lugar de por todo el dataset, por una columna específica. Entonces uno puede decir, por ejemplo, contar valores dentro del día 1. O sea, para este día 1, aquí está, acá lo borramos, para el día 1, ¿sí? Que tengo datos entre 36 y 38, que se ven acá arriba también, ¿sí? Que contabilice cuántos hay del mismo valor, o sea, cuántos, en este caso dice, bueno, encontré 25 observaciones con el valor 37,86, 37,1725 y por ejemplo menos cantidad de 36,26, 36, como que el valor más probable, más probable no, el valor más frecuente, ¿sí? Sería 37,86, 37,17 para ese día. Eso es un poco un uso de esa función. Y se podría hacer como un pequeño histograma, todavía no lo vimos, pero básicamente la función, el método hist, nos grafica un histograma y el bin sería la cantidad de barritas que uno elige. Entonces acá se ve desde la mínima observación, que fue 36, a la máxima, que fue 38, y cuántos se contabilizan, ¿sí? En este caso que las barritas, como son 20, va de 0,2 en 0,2, o sea, de 36 a 36,02, 36,02 a 36,04, y así hasta que llegue al 37, y después al 38. Entonces acá se van viendo cuánta cantidad hubo. Y la más frecuente era 37,86, que debe andar por acá. 37,86. Lo que pasa es que a veces por ahí no se aprecia en un histograma porque depende de cómo se van agrupando. Entonces, por ahí. Lo que pasa es que este es para el día 1 y acá yo lo hice para el día 2. No, vamos a hacerlo para el mismo día, porque si no, no es consistente. A ver, ahí tiene que ser, porque es para el mismo día. Y ahí sí se empieza a ver mejor. 37,86, a ver si achico un poquito. Ahí. Entonces está medio pegadito con 37 y pico, pero bueno, dependerá un poco de la agrupación. Pero se ve que está dentro de los picos más altos. Así que bueno, este es un tipo de gráfico que podemos empezar a hacer, ¿no? Un histograma. Bueno, y por ahí con la actividad, este de acá, el punto 2, que creo que trabaja con el mismo dataset, ¿sí? Donde una parte pone foco en los duplicados y otra parte en los nulos, así que esta parte de acá sería con los duplicados, que los duplicados todavía no vimos nada. La función es muy sencilla, el método duplicated sobre el mismo data frame hace algo parecido al null, nada más que acá en realidad los duplicados son las filas. O sea, lo toma a nivel de registros, o sea, va a buscar
que haya registros que estén duplicados, o sea que tengan en todos sus campos exactamente los mismos valores. Si ya hay un campo que difiere, entonces no estaría duplicado, ¿sí? Por eso es que acá se ve así, en forma como si fuera una sola columna, donde la primera es el ID del registro y después el false es si no está duplicado y el true, este de acá, que sí está duplicado. Pero bueno, obviamente, así como está, no da ninguna información útil, ¿no? Entonces, podría uno, como hicimos antes con el isNull, hacer la agregación para ver cuántos hay. Y acá nos dice que bueno, hay 18 registros duplicados. Ya tenemos un poquito más de datos. No sé si lo hicieron, estaba como un poquito armadito ahí. Pero bueno, la idea también que lo vayan escribiendo ustedes y ir probando con los métodos que venimos viendo. Si uno quisiera visualizarlo, uno puede armar como un nuevo data frame, ¿sí? Donde el argumento en realidad sería esta lista de true o false. Entonces, aquellos que sean true los va a mostrar y los que estén en false no los muestra. Y acá aparecerían ya estos 18 registros donde, bueno, las medidas de Dagny-Bury estarían repetidas, de Merola, de Bernard y todas esas estarían duplicadas. Pero acá no se ve que aparezca la misma persona dos veces, ¿sí? En este caso, Dagny no se repite acá en la lista. Ven que en ningún lado aparece. Y no aparece porque en realidad, bueno, muestra el registro que aparece duplicado, pero no se ve el campo duplicado. Entonces, para eso uno podría hacer, por ejemplo, para un caso en particular, tomo el primero, Dagny, y decir, bueno, aplicar un filtro. Vieron que una pregunta del cuestionario decía para qué se usa o cuál es la potencia, creo que decía, de pandas, y uno decía, bueno, ¿no? Hacer agregaciones, filtros y manejo de datos. Entonces fíjense qué sencillo que es. Está el mismo nombre. Qué sencillo que es aplicar un filtro, y comparado con lo que vimos en la clase 2 de filter con lambda, ¿sí? También se puede hacer una línea de código, pero uno tenía que ¿cómo se llama? Poner la variable iterable, la función lambda y la condición, y se retornaba una lista, y acá básicamente en una línea sencillita aparece, y acá se ve claramente que están duplicados porque todos los campos tienen el mismo valor, pero este es el registro con ID 73 y este con ID 136. Entonces acá se ve que dos registros diferentes tienen exactamente los mismos valores. Puede colocar el archivo clientes CSV en su carpeta, el archivo clientes.csv en la carpeta. Eso es la carpeta de ¿dónde, José? Del Drive. En GitHub. Sí. Clase 4. Cliente. Será este satis cliente, ¿no? Este archivito de acá. Que lo descargo. Y documentos. Collab. Está acá, este satis. Está acá, satis clientes. En el... A ver. GitHub. Clase 4.
datasets, ahí está también, Satis clientes, está tanto en el GitHub como en el Drive, están en los dos, tendría que estar. Ah, fíjate por ahí que tenés que hacer algún refresh, sincronizarlo con sincronizar el GitHub por ahí, pero ahí los veo en los dos. Ok, buenísimo. Y después se puede usar algo un poquito más interesante para esto de los duplicados, donde en principio es la misma función que la que usamos acá arriba, esta de acá, pero uno le puede pasar a duplicated un argumento. Entonces el argumento podría ser first, o que sería el default, que solamente muestra la primera ocurrencia de esa repetición. O sea, no muestra las dos, muestra solamente la primera. Si uno le pone el last, si le pone last, si le pongo first, si acá le pongo first, es lo mismo que lo que pasó arriba, en el caso de que no le ponga el argumento. O sea, esto y no ponerle nada, debería dar lo mismo. Da lo mismo. Ahora si le pongo keep igual a last, vamos a ver que debería aparecer el 73. Acá apareció Taniburi, el 73. Porque, bueno, hace un poco la inversa, ¿no? Solo las repeticiones antes de la última son verdaderas. O sea, como que, bueno, muestra la última no, muestra las anteriores. Ahora, si uno le pone false, fíjense que no es como un string, ya es un booleano. Acá sí, ya muestra todas. Tiene que aparecer la 73. Y por acá abajo la 136. Acá se ven, la 136. Desde el Colab no le deja descargar. Ah, bueno. Okay. Bueno, pero lo pudiste descargar, ¿no? Y si le agregan este método al final para ordenar por la columna nombre, o sea, es lo mismo que antes, ¿no? Sería tomar aquellos campos duplicados con el argumento de este false para que muestre todos, ¿sí? Que arme un data frame nuevo y ese data frame nuevo que lo ordene por columna nombre. Fíjense que también qué sencillo que es hacer ordenación con la librería. Y acá tenemos, en realidad lo ordené por nombre, no por ID, y quedó, acá está, Dagny Buri, ¿sí? Y ahí se ven los pares duplicados. Por ahí no hay mucho más, se puede hacer subsets, después se puede hacer agrupamiento y decir, bueno, mostrame los que estén duplicados, pero que solamente estén duplicadas algunas columnas específicas. En este dataset como que no se puede jugar tanto porque son todas numéricas, pero supónganse que fuera el que vimos antes, donde estaba el campo de descripción, supónganse que eran reviews, ¿no?, de un hotel como el que teníamos, y por ahí los campos duplicados que me interesa ver son los nombres del hotel y las evaluaciones. El resto no me interesa. Entonces uno ahí puede especificar, en este caso decirle, bueno, de 4, de 5, de 6. El resultado acá va a dar el mismo porque está todo duplicado. O sea, los registros están todos sus campos duplicados por igual. Pero eventualmente se podría hacer algún subconjunto de estos. ¿Sí? Y bueno, y este queda para lo que es la clase que viene, pero se los muestro porque la verdad que es una línea de código. Sí tiene más sentido, me parece, no sé qué opinan ustedes, eliminar los duplicados porque, bueno, no tiene sentido mantenerlos. Y acá uno le dice con el método drop duplicates, ¿sí?, borra duplicados, conserva el primer registro, o
le pasa el argumento keep igual a last, y al revés, conserva el último y borra el primero. En este caso no le veo diferencia entre borrar uno y otro, es como que es lo mismo. Así que borramos por ejemplo el primero. Lo que pasa que, digamos, acá quedaría el dataset resultante. Pues se acuerdan que el original tenía 3018 filas y este tiene 3000. Y se acuerdan que eran 18 duplicados. Teníamos 3018 registros, obviamente con los duplicados. Y le habíamos tirado por acá abajo esto de Apple null. Acá le hicimos la suma de duplicados, que eran 18, y evidentemente cuando se eliminaron los 18 quedaron los 3000. Pero bueno, esto para poder aprovecharlo, digamos, tendríamos que asignárselo a un nuevo data frame, o sea, data frame limpio, o al menos sin duplicados, porque lo de limpio todavía son varios pasos, ¿no? Podemos decir sin duplicados, ¿sí? Y ahí en ahora sí, acá abajo si quiero hago tf sin duplicados y ahí aparecen los 3000 registros. O sea, esto no es que no aplica el tratamiento sobre el dataset original, es como que hace una copia. Por eso siempre cuando uno, ya sea que elimine los nulos o que elimine los duplicados, el resultado lo tiene que guardar en una variable nueva. ¿Sí? Así que esta variable nueva, este data frame nuevo, ya no tendría los duplicados. Y cuanto al nulo, no sé si acá quieren que conversemos algo, si lo pudieron hacer, si... Me cuentan ahí o me escriben en el chat si lo hicieron, si no lo hicieron, si lo van a hacer, si se entendió, si tienen que practicar un poquito más, como para también ir viendo. La idea es... Se entendió bien. Frecuentemente, ¿no? Ya estos comanditos. ¿Alguien quería hablar? No, que se entendió bien. Ah, Silvia, bueno. Buenísimo, bueno, gracias por ahí por la... Y aparte estuvo bueno ahí la explicación para eliminar los duplicados. Que está bueno. Y después para rellenar el faltante era fill. Para rellenar, por acá abajo viene la parte de nulos. Algunos comanditos están que lo vimos que genera la matriz de true o false, que hace la suma, y después lo corrimos la clase pasada porque bueno, en principio cuando uno quiere visualizar pues, los registros que son nulos, le agrega el punto ANI, que el ANI lo que hace es, bueno, de esta matriz que se retorna, ¿sí? Lo que dice es, bueno, a ver cada registro si tiene alguna columna en true. Entonces, si alguna es true, que significa que alguno es duplicado, lo selecciono. Entonces, si no encuentra ningún true, lo ignora. Y el argumento de Axis, que lo habían preguntado, ¿sí? Que no me acordaba, si no tiene argumento, es porque lo asume como 0 y inspecciona a nivel de columnas. Y si el Axis lo ponen en 1, ¿sí? Inspecciona ese análisis de ANI o lo haría a nivel de filas. Entonces, acá si lo comentamos,
quedarían ahí las filas en las que encontró datos faltantes y en las cuales no encontró datos faltantes. Entonces, por ejemplo, cuando encuentra ese dato faltante, yo no me acuerdo, ahí te lo escribo en el chat, si era para rellenar, se usaba esto, el fill punto, no me acuerdo bien si... el fill, claro, el fill NA, que lo vamos a ver acá abajo, esperen que les corro así vemos pasándole medio como argumento al data frame. O sea, lo mismo que escribimos acá arriba, pero adentro de los corchetes de un data frame, bueno, del data frame que venimos trabajando, ¿no? Obviamente, acá se visualizan solamente los registros que tienen datos faltantes. Entonces uno acá también ve, porque si tengo datos faltantes, bueno, pero ¿cuántos me faltan? O sea, piensen ser que estos son cada registro o cada fila, si se quiere, son medidas de temperatura de una persona, de 10 días. Entonces, por ejemplo, al Meta Meredith le estaría faltando una temperatura. Acá le falta una, digamos, no es que le faltan 9 de 10, falta una. Entonces, ahí lo que vos decías, ¿qué hago con ese dato faltante? Elimino hago un drop. El drop sería eliminar todo el registro. Eliminar todo el registro porque le falta la temperatura de un día no tiene sentido. No. Entonces la idea sería ver, por ejemplo, este primero, el drop NA, elimina toda la fila. Y el fill NA, que es el que ponías ahí con el argumento, que creo que si no lo pones lo toma como 0, lo rellena con 0. Perfecto. Este lo rellena con 0. Lo que pasa que recuerden que lo mismo, cuando hicimos la eliminación de duplicados, en realidad esta acción no se hace sobre el dataset original, sino que retorna un dataset con el cambio. O sea que acá lo que yo tendría que inspeccionar sería este, ¿no? Entonces ahí el tercer registro, ahí lo reemplazó por 0. Perfecto. DF es data frame, exactamente, sí. ¿De dónde sale el DF? DF es data frame, exactamente. Por eso se pone el DF. Claro. Vamos cayendo de a poco. Sí, son varias cosas, porque aparte, a ver, pues si uno, más allá de que venga que tenga conocimiento de Python y demás, la verdad que las librerías es un concepto distinto, ¿sí? Ahí Osvaldo, levantaste la mano y no sé si alguien más. Sí, una pregunta, Juan. Cuando colocaste entre paréntesis el 0, quiere decir que si yo saco la media, el cuartil, yo lo coloco ahí y me va a sustituir también todos los valores nulos, esa cantidad que coloques. O sea, Claro. solamente... Sí, ok. Lo que pasa es que ahí hay que tener cuidado porque el valor que uno le pone acá, así a mano, el 0, él va a reemplazar por 0 todos los NA. Sí, tendría que ser global. Y en este caso no aplicaría, pues son diferentes personas. Sí, exacto. Claro. Pero el comando que viene ahora, el que rellena con la media, ahí sí tiene más sentido porque debería hacerlo con la media de esa columna. O sea, el comando que viene armadito ahora sería, en lugar de fill NA solito, el argumento que yo le paso sería la media. ¿Sí? El promedio. Y acá le agrego que solamente tome las columnas que son numéricas, porque si no, la primera ¿cómo se llama? Que es texto, ahí va a fallar. Entonces, si hacemos un df de la media, .head, ahí el valor era, ¿no? El tercero, el día 9 de la persona 2, lo reemplazó por 3701. Y antes lo reemplazó por, ven que tenemos 3644, 3753, 0. Y ahora acá puso
3644, 53, y acá le puso la media. Por lo cual este es un poco por ahí mejor, ¿no? A ver si hacemos... Pero disculpa, Juan Pablo, ¿no sería la media de la fila? Me estabas hablando de la media de la columna. ¿O estoy entendiendo mal? Sí, no, estoy correcto. Yo lo venía leyendo línea a línea para ver que sean iguales. Digo, es Disculpa. este registro de acá. Sí, claro. Claro, tiene que ser la media de el... A ver, vamos a ver este. Sería del día 9. No, en realidad está poniéndole la media de la columna, ojo. Porque ven que es 37, 012, 035. ¿Sí? Esta es la media de la... Acá lo reemplazó por la media de la columna. 0, 120, 035. No es la media... Porque en realidad es la temperatura media de ese día. Exacto, del día y no de la persona. Ok. No de la persona. No, porque comparativamente sería ver qué pasa con el día 9. Ok. Porque si yo reemplazo por la media de la fila, también sería otra alternativa. Sí, en este caso los datos son todos muy parecidos porque van de 36 a 38 grados. Es que ahí tendría que ver con lo que dijiste antes del para qué es el dato. Claro. Yo quiero saber la variación, por decir, en la columna sería la variación de la temperatura de las personas según la temperatura externa. Entonces, yo ahí voy a tener una comparativa y sí me sirve la media. Claro. Si yo quiero saber la diferencia de temperatura de cada fila, de cada persona, ahí tendría que ser la media de la fila. Claro. Por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de para qué me sirven esos datos. Yo quiero saber puntualmente, bueno, una cosa o la otra. Claro. Sí, hay que tener ahí el criterio, tal cual decís vos. Si tomo una media o tomo otra media. Si tomo la media de la fila, que serían las mediciones de ese paciente o de esa persona, o si lo hago comparativamente con las medias de los registros de ese día, que tampoco, bueno, es un día, así que sería lo mismo. Hay que ver también si la distribución es... Pero ponele no. que, no sé, el estudio para esos datos es para ver qué pasa el día que está la temperatura bajo cero con la temperatura corporal de las personas. Un estudio estadístico para eso. ¿Qué pasa? El día 2 hubo 30 grados. A ver qué pasó. En cambio, cuando vos decís, no, es para el control de una, no sé, de una enfermedad de cada paciente, en este caso, yo sí tengo que hacer en la fila, en los distintos días, a ver qué pasó. Claro, tal cual. Y también ahí, como agrega Alejandro, él dice, por ahí tiene sentido hacer el promedio entre el día anterior y el día posterior. También es otra alternativa. Hacer Otra el promedio. forma. Claro. Sí, ahí está el cual, como dicen, hay que analizar el contexto. Sí, tal cual. Mariano. Sí, Juan, una consultita por ahí ya imaginando esto una aplicación práctica, ¿no es cierto? Acá estamos viendo cómo ejecuta cada comando, ¿no? En forma individual, en el Colab, en el notebook. Si yo tuviera que trabajar, digamos, supongamos con este mismo ejemplo, haciendo todos estos cálculos, no utilizando el notebook, ¿no? O sea, los comandos se correrían en forma secuencial. ¿Cómo se armaría? Porque acá estamos viendo cómo ejecuta cada comando en forma individual. Si yo tuviera que armarlo, no sé, en un entorno laboral real, ¿cómo se armaría esto? ¿Así? De la misma manera. O sea, se Claro, la ejecutan única... secuencialmente los comandos. Un comando... No, porque vos tenés acá para ejecutar todas. Vos podés ejecutar ok. todas las... Obviamente, uno va armando el notebook, ¿sí? Obviamente, desde la...
la importación del dataset hasta después un gráfico. Supongamos que la última parte es generar el gráfico. No va ejecutando clic, 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 clic uno por uno. Se puede. No, correcto. Claro, correcto, sí. Digo, me refiero a si, por ejemplo, el orden en la cual yo voy armando las secuencias, los comandos, ¿tiene alguna implicancia diferente? Totalmente el orden, porque ahí es como un programa hecho en el Visual Studio en Python. Uno lo va haciendo secuencial. Está bien que obviamente habrá que ver si tiene funciones, si llama las funciones. Claro. Primero tiene que el intérprete aprender la definición de las funciones para después llamarlas. Tiene que estar ese criterio. Pero acá también se podrán escribir funciones, si quieren. Lo que pasa es que como tenemos métodos, por lo general nos resuelven bastante y no hay muchas funciones extensas. Pero sí puede ser que haga falta, para cosas más complejas, crear una función, por lo cual primero va a estar el bloque donde se declara la función y abajo estará el bloque que la llama. Pero tengan en cuenta que siempre es secuencial, del primer bloque hasta el último. Correcto. Genial. Sí, pero sí, el ambiente es real, porque ya sea este archivo en el Colab o sería después que lo corren en el Jupyter, lo mismo. Claro, si lo corriera en cualquier otro aplicativo, un IDE o lo que sea, digamos, la forma de construirlo sería la misma. Perfecto. Claro. Sí, incluso lo pueden descargar. Y cuando lo descargan, por acá, lo pueden descargar como Python o como Notebook. Así que lo podrían descargar. No sé si lo mostramos acá. Tendrían puedes trabajar en otro entorno, en un IDE, por ejemplo, en un Visual Studio Code o cualquier otra herramienta similar. Claro, yo lo tengo acá que no los armo en el Visual porque es más fácil en la nube, pero por ejemplo, este de hoy, el mismo, le agrego, le instalé el plugin de Jupyter, este de acá. Ajá. Y cuando lo abren en el Visual, lo ven bastante parecido al Colab. Lo único que por ahí tienen que instalar el paquete. La única diferencia, ven, yo lo importo, pero no existe el módulo NumPy porque no está instalado. Ahí el Colab ya viene preinstalado. Pero lo podrán hacer así también. Se lo descargan y lo ejecutan de acá. Perfecto. Excelente. Bueno, genial, gracias. Así que sí, se trata de hacer siempre lo más real posible. Así que bueno, la clase que viene vamos a ver, tenemos que ver algunas cositas más, pero en principio se los puse acá, estaban también, los otros temas eran más esto que vamos a ver de detección y tratamiento de nulos. Bueno, lo de los duplicados lo vimos hoy, por ahí repasamos breve. Y después viene corrección de tipo de datos, que eso no lo vimos, ¿sí? Eliminación de caracteres no deseados, normalización y filtrado de datos. Filtrados, viste, recién introducimos un poquito ahí con el nombre del paciente, así que bueno, la idea sería empezar a aplicar. Así que bueno, como les decía en el resumen, las clases empiezan a ser más prácticas. ¿Sí? Ya la teoría, la base la tenemos, así que la idea es ir aplicándolo y haciendo esto que es lindo, ¿no? El análisis, sobre todo. En qué casos lo hago, en qué casos no. Así que bueno. No sé si tienen más preguntas. Juan Pablo, volviendo al caso anterior, a mi criterio lo más lógico, como decían algunos de los compañeros, era que la media se sacara del registro puntual del paciente o de la persona que se estaba evaluando. En ese caso, los métodos que yo tengo del data frame no me lo podrían calcular, tendré que armar una función para hacer la iteración y trabajar por cada registro. Claro, habría que hacer una funcioncita que calcule la media por registro y después
Sí, hacer alguna función que vaya para cada uno aplicándolo. Claro, porque este de acá, si yo le paso así como está la media, es la media de la columna. Entonces este valor de la media debería ser la media de la fila, pero bueno, tendría como que haber sido una iteración ahí, ¿no? Sí, Claro, habría no, que no armar hay una... método para ese caso. No, ahí tenemos que hacer una función. Pero no creo que sea tan complicada, ¿eh? Si quieren, piénsenlo y lo pensamos y en clase que vemos justamente esta parte que nos toca reemplazar valores ahora, hacer este fill, vemos a ver cómo lo aplicamos, ¿no? Pero dejémoslo abierto, en principio tal cual como decís, habría que ir calculando la media por registros, o a no ser que se pueda con algún índice, pero sí, hay que pensarlo un poquito. Ok, gracias. Bueno, nos vemos entonces, si no hay más dudas, el próximo lunes, que ya es 25, el lunes 22. La semana que viene no, pero por ahí ya entre el 29 y el 6, sí, ahí vamos a empezar a conversar sobre el proyecto. A ver qué hacemos. Por ahí entre el 29 y el 6 a más tardar. Así que esa sería clase 5, 6, así que por ahí de 6 y 7 ya empezamos a hablar del proyecto. Bueno, ahí armo el resumen y se lo mando por correo, ¿sí? Y acuérdense, si a alguno le falta la encuesta y tiene ganas, se agradece, ¿sí? Así vamos mejor alineando criterios con el resto del curso. Gracias, Francisco, también. Hasta el lunes.